9 vueltas. Tienen la culpa. Llega ahí Sergio Muñoz, dorsal número 5. Francisco Gómez, que ha salido muy bien en esa primera posición. Ha salido muy bien Francisco Gómez, pero vemos cómo Ubiña por el interior se vuelve a poner en ha repetido la maniobra de la manga anterior. Ha vuelto a realizar lo mismo que la primera tanda. Ubiña protege el ápice de la curva, aunque no tenga tanta velocidad, pero sale por delante del resto de pilotos. Vamos a ver el primer paso por línea de meta, cómo están esas primeras posiciones. Ubiña estaría primero, Gómez segundo, Pérez tercero, Muñoz en el dorsal 5 estaría en la cuarta posición y Moreno en la quinta. Rosa López sexto, González de Burriana, que son octavo y noveno, Andújar. Paralelo prácticamente Ubiña y Gómez al final de recta. Sí, estaban pasando por línea de metas prácticamente igual. Sí. 3 hombres destacan en cabeza: Ubiña, Gómez y Pérez. Mica Pérez, recordemos. Y ahí están los 3 primeros. Las posiciones se mantienen las mismas. Ubiña, Gómez y Pérez están en el podio. Muñoz cuarta posición y Moreno estaría en la quinta posición, que es el dorsal 57. Gómez y Lorenzo son sexto y séptimo. Y Philip Sala, que acaba de hacer una carrera en 110, ahora está en la posición 16ª. No tenía una buena salida el checo aquí. No tiene tan fácil en esta categoría de 140. Recordemos que es su cuarta carrera ya hoy. Cuarta. Más entrenamientos, sí. Tres hombres de cabeza. Ubiña por delante del número 22. Francisco Gómez es segundo con el número 9. La tercera plaza para Mica Pérez. Tiene que mejorar la quinta posición la manga anterior. El resto de pilotos se mantiene en posición, excepto Philip Sala, que ha remontado un par de plazas, ¿no? Desde el 4. Sí, ha remontado 2, antes estaba 16º. Acaban de entrar por línea meta los 3 primeros. Ubiña se coloca. Gómez se pone por delante. El número 9. Ha relegado Ubiña a la segunda plaza. Es el favor de excepción. Y el segundo grupo detrás de Mica Pérez, hay una cantidad de pilotos, hay 5 o 6 pilotos que están ahí luchando. Francisco Gómez, que sigue en esa primera posición, seguido de Ubiña y Pérez, Mica Pérez. Se ha dado mucha carrera, aproximadamente unas 13 vueltas. Los 3 primeros sigue igual, Gómez, Ubiña y Pérez. Cuarta posición para Muñoz, quinto estaría Moreno, sexto López, séptimo Martínez, octavo Lorente, noveno Andújar y décimo Martínez, el de Burrianos. Da la impresión de que Francisco Gómez está obsesionado con cerrar la puerta a Ubiña, que con tirar fuerte y dejarlos atrás. Hemos visto ahí un par de maniobras. Estaba cerrando la puerta, intentando buscar demasiado el interior de la curva. No sé si esta maniobra va a ser bien. Esto sí, manteniendo la cabeza de carrera, que tiene aspiración.
cuarto clasificado. Es el número 5 de Muñoz. Francisco Gómez, que sigue liderando la carrera. Joan Viña y Mica Pérez estaría en tercera posición. Mica Pérez tercero, pero está como conservando mucho, ahorrando esfuerzos, un poco más limpias de Gómez y Ubiña. Esto le puede dejar más neumático para el final de carrera. Las victorias. Realmente ahora mismo Ubiña está intentando adelantar como sea. Mica Pérez les observa desde esa atalaya privilegiada que es la tercera posición. Ciertamente económica, por decirlo así, y ahorrando esfuerzos. Ahora, cuando llegue el último tercio de carrera, empezará a ganar. 10 vueltas llevan los pilotos aproximadamente. El Ecuador de la pista. Gómez primero con el número 9, Ubiña con el 22 segundos, Mica Pérez tercero con el número 8. Muñoz, que es el número 5 de Sergio Muñoz, el piloto de San Vicente de los Teches. Llevando por detrás un grupo con Moreno, Martínez, Lorente, López, el otro Martínez de Murriana, que está en la 9ª posición. Andújar, Hernández, Visora, o sea, 12º y Félix Salac, 13º. Ahí está el primer grupo entrando en línea de meta: Joan Ubiña, Francisco Gómez, Joan Ubiña y Mica Pérez. Ahí luchando por las cuartas plazas. Otro de San Vicente, de Raspeño, el piloto de Valencia. Están emparejados número 5 y 57. Y las posiciones a partir de la posición número 10ª se han modificado. Félix Sabra, que acaba de subir posiciones, 11º, Carrasco 12º, Pomares 13º, Castaño 14º y Blau 15º. Miralles 16º y Andújar 17º. En cambio, en las primeras posiciones sigue manteniendo el liderato. Atención, bandera roja. Bandera roja, se detiene. Ahora ha habido una caída en la parte de abajo del circuito. De momento líderes Gómez, Ubiña segundo, Mica Pérez tercero, Muñoz cuarto, Moreno quinto, Lorente sexto, Martínez de Alfara Patriarca David séptimo. Llevamos 12 vueltas de un total de 19 y puede ser definitiva. Martínez octavo, López noveno, Visora 10º y Salac 11º. Se reanudarán a 6 vueltas. No sé, vamos a ver lo que dice el cronometraje. Si se hace final definitivo, no se reanuda la carrera.